Todavía estoy con problemas, ¿verdad? De acceso a los videos. Estoy viendo a ver cómo les resuelvo eso, chicos. Y espero que en esta semana ver, no sé cómo, pero tengo que resolverles esto en esta semana para que ustedes tengan ya el acceso y puedan estudiar y puedan estar repasando los temas. Entonces, por si no pueden ingresar todavía, para que sepan que es porque todavía tenemos el problema, ¿verdad? No se ha resuelto aún. Bueno, yo Sí. no lo he resuelto. Muchas gracias, más bien, profe. Muchas gracias, Este, es, profe. con mucho gusto. Sí, es un problema que hemos tenido varios compañeros y que de poco a poco algunos ya lo han ido resolviendo, pero yo todavía no lo he logrado. Pues ahí vamos. Y como les digo, yo espero ya esta semana tenerles eso resuelto. Y ojalá que subirles los videos, ojalá antes del fin de semana para que ustedes puedan repasar. Ok, entonces empezamos con las daily routines. Las daily routines son las cosas que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? Las rutinas diarias. Me levanto, me baño, me lavo los dientes, me voy al trabajo, estudio, me acuesto. O sea, todo lo que nosotros hacemos, desayuno, almuerzo, cena, lo que hacemos a diario. Esas son las daily routines. Y esos son los cuadritos que tenemos aquí en la página 36 que dice I get up. Eso es, me levanto, I take a shower, tomo el baño, I get dressed, me visto, I have breakfast, tomo el desayuno, I go to work, voy a trabajar, I start work at 9, empiezo a trabajar a las 9, I have lunch, tomo el almuerzo, I finish work, termino de trabajar, I arrive home, llego a la casa, I have dinner, tomo la cena, I watch TV, veo televisión, I go to bed, voy a dormir. ¿Ok? Como ustedes ven, es verdad, todo lo que hacemos durante el día, las rutinas diarias. Y ahí está cada uno de los dibujitos. En inglés no decimos, por ejemplo, yo no puedo decir I eat lunch, yo como el almuerzo. No, yo tomo el almuerzo. Es como decimos en inglés, ¿verdad? I have breakfast o I have lunch o I have dinner. También podemos decir I take dinner. ¿Ok? En la página 37 tenemos una práctica. Ahí ustedes van a ver varias imágenes que tienen unos cuadritos y espacios en blanco para que ustedes escriban lo que corresponde de acuerdo al banco de palabras que está arriba de las imágenes. Luego tenemos abajo, dice, do the laundry, perdón, the laundry, up, dinner, to bed, to TV, home, breakfast, to work, a book. Eso es, bueno, y pasa todavía a la página 38. Esas son las actividades que nosotros realizamos y, y tenemos entonces que completar esos espacios con las palabras que tenemos ahí también en el banco de palabras. La primera, por ejemplo, sería do. Entonces sería do the laundry, ¿verdad? Y eso ustedes para que las completen. Esperemos hacerlas el fin de semana, ¿verdad? El viernes. Luego tenemos en la página 38, bueno, la continuación de esa actividad y los adverbios de frecuencia. Ok. Como ustedes no los había visto, ¿verdad? Los adverbios de frecuencia. No, ¿verdad? No, profe. Ok. Los adverbios de frecuencia son los que utilizamos para indicar qué tan frecuente nosotros realizamos una acción. Y la pregunta siempre va a ser, how much do you do, no sé, o how much do you go to the church, por ejemplo. ¿Qué tan frecuente usted va a la iglesia? O, por ejemplo, aquí dice, how often do you go to school? Entonces, ¿qué tan frecuente usted va a la escuela? ¿Verdad? A ustedes ya les muestro las imágenes, que no me dijeron que no estaban viendo. Recuerden que ustedes tienen toda esta información en el libro, pero que yo les hago a ustedes un cuadrito aquí para explicarles y que ustedes tengan ese material como más, ¿qué les digo? Más desglosada las oraciones. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nosotros hacemos con los adverbios de frecuencia es, how often do you? Y ya ahí le ponemos lo demás, ¿verdad? La llegamos, digamos que hasta acá. How often do you, en este caso, do something? ¿Qué tan frecuente usted hace algo?
Puede ser, how often do you go to school? How often do you how often do you eat pizza, por ejemplo? ¿Qué tan frecuente usted come pizza? How often do you go out with your friends? ¿Qué tan frecuente usted sale con sus amigos? Cosas como esas, ¿verdad? Entonces siempre vamos a iniciar how do you. Entonces hasta aquí la estructura va a ser esta para la pregunta y lo que vamos a cambiar es lo que queremos saber, ¿verdad? Y por ejemplo aquí dice, how often do you go to school? I always go to school. Yo siempre voy a la escuela. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia? Este, el que está marcado en amarillo. Y tenemos diferentes estructuras para los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, vamos a omitir toda esta información que está aquí porque igual se los voy a explicar aquí con esto. Si tenemos un verbo de acción, el verbo de acción va a ir después del sujeto, ¿verdad? Entonces tenemos el sujeto, el adverbio de frecuencia, el verbo de acción en este caso y el complemento. Entonces decimos my sister, que sería el sujeto, always, el adverbio de frecuencia, does, el verbo de acción, the homework, su tarea, ¿verdad? Que sería el complemento. Entonces, mi hermana siempre hace su tarea. We sometimes go out with our friends. Nosotros a veces salimos con nuestros amigos. Entonces, sujeto, adverbio de frecuencia. ¿Qué pasa cuando tenemos el verbo to be? Cuando tenemos el verbo to be, va primero el sujeto, después el verbo to be y luego el adverbio de frecuencia. Después el complemento. Entonces, en este caso tenemos sujeto, they, verbo to be, are, adverbio de frecuencia never y complemento on time for class. Entonces, ellos están siempre a tiempo para las clases. O she is often happy. Ella es a veces feliz. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Recuerden que el verbo to be siempre va a ser am, is, are. Ese es el verbo to be. Voy a ponérselos aquí para que no se les olvide. ¿Okay? Entonces, siempre que tenemos estos verbos, primero va el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. Aquí tenemos verbos de acción. ¿Cuáles son los verbos de acción? Brincar, correr, jugar, comer, tomar el baño, tomar el desayuno. O sea, todo lo que sea acción, todo lo que denote acción, esos son los que vamos a utilizar aquí. Entonces, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo de acción. Vean que ahí tenemos dos estructuras diferentes, ¿verdad? Para hablar con los adverbios de frecuencia. Sí. Sí, señora. Nada más estoy copiando un toquecito, un momentito, lo del verb to be y el adverb de frecuencia. Frecuencia. Sí. Gracias. Ok. Entonces, puede ponerlo así. Verbos de acción, igual, sujeto, adverbio de frecuencia, verbo de acción, ¿verdad? O sea, va después el adverbio de frecuencia va después del sujeto. Cuando tenemos un verbo de acción. Cuando tenemos el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Ok, gracias. Con gusto. Tenemos esto también que dice que podemos utilizar often, usually, always al inicio. ¿Qué les recomiendo yo? Que no usen esto, que usen estas dos estructuras para que no se confundan. Entonces, si nos vamos a enfocar en estas dos estructuras, siempre vamos a ir bien. En estas tenemos que aprendernos cuáles son los adverbios de frecuencia que van al inicio. Entonces, para no complicarlo, mejor así, estos dos. Ok. Ese cuadrito que les estoy poniendo aquí es lo que ustedes tienen ahí como en forma de triángulo al revés, un triángulo invertido que dice Adverbs of Frequency, en la página 38. Entonces, obviamente ustedes no lo tienen traducido, yo aquí se los estoy dando traducido, ¿verdad? Viene con porcentajes. Estos porcentajes son la frecuencia con la que nosotros realizamos esa actividad.
Always significa siempre y es algo que hacemos todos los días en un 100%. Usually significa usualmente y es algo, una actividad que realizamos en un 90%. Un segundo. Ok, continuamos. Usually, usualmente, ¿verdad? Una actividad que realizamos en un 90%. Normally o generally significa normalmente o generalmente y es una actividad que realizamos en un 80% de frecuencia, ¿verdad? Often o frequently significa a veces o frecuentemente. Es una actividad que vamos a realizar en un 70%, ¿verdad? Es algo que vamos a hacer bastante seguido, pero no tanto como usually, ¿verdad? Sometimes, a veces, una actividad que realizamos en un 50%. Occasionally, ocasionalmente, ya es una actividad que realizamos menos, ¿verdad? Allá esporádicamente. Seldom, muy pocas veces. Algo que hacemos por allá, ¿verdad? De vez en cuando. 5%, hardly never or rarely. O sea, esta es una actividad que hacemos casi nunca, ¿verdad? Entonces, hardly never significa casi nunca, rarely, rara vez. Y never, en un 0%, ¿verdad? Una actividad que no realizamos nunca. Entonces, aquí están los adverbios de frecuencia, el significado, ¿verdad? En español, ahí está la traducción, y la frecuencia con la que realizamos las acciones. Entonces, si por ejemplo a mí me ponen que en un 10% y en el banco de palabras viene, yo tengo que saber que el 10% es esta, ¿verdad? La que tengo que colocar. Digamos que fuera así, ¿verdad? Que fuera de completar. Entonces, para que ustedes tengan cuidado ahí. Esto que ustedes ven aquí son actividades que hemos estado haciendo. Por ejemplo, action verb. O sea, tenemos una oración con un verbo de acción. Dice, he listens to the radio. Vean que este es el verbo de acción. Vamos a marcarlo aquí. No, mejor con ese no, porque lo tengo marcado ahí con. Okay. Ay, ¿por qué se me marcó siempre? Okay. Entonces, este es el verbo de acción. Y aquí lo tenemos también. ¿Ok? Entonces, he listens to the radio. Y este es el adverbio de frecuencia. Como es un verbo de acción, entonces yo lo que voy a hacer primero es buscar qué tipo de verbo tengo. Veo que es un verbo de acción, entonces voy a colocar el sujeto, el adverbio de frecuencia y luego el verbo de acción, después el complemento. Aquí tengo el verbo to be. Entonces, si ustedes se fijan, este lo vamos a marcar en rosado. Bueno, fucsia más bien. Ok. Y la regla dice que cuando tengo el verbo to be, tengo que colocar el adverbio de frecuencia después del verbo to be. Entonces, el adverbio de frecuencia es este que está aquí. Vamos a ponerlo en amarillo para que me quede igual en los dos. Entonces, este es el adverbio de frecuencia, entonces yo pongo el sujeto, el verbo to be, y después del verbo to be voy a poner el adverbio de frecuencia, porque eso es lo que dice la regla, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Aquí dice que con los auxiliares, have, will, must, could, would, can, el adverbio se coloca en medio del auxiliar y del verbo de acción. Pero eso no nos compliquemos mucho con eso ahorita, ¿verdad? Ahorita lo que más nos interesa es estas dos estructuras. Y después tenemos en la página 39, tenemos práctica sobre el tema. Después viene en la página 40, igual viene un cuadrito que es para hacer práctica. Y después viene la pregunta que yo les decía a ustedes que nosotros hacemos con esto, ¿verdad? Que es how often, esta que está aquí. How often do you, que es la que siempre vamos a mantener intacta. Y esto es lo que vamos a cambiar, ¿verdad?
Cuando vamos a hacer una pregunta, esto es lo que vamos a cambiar. Esta parte se va a mantener igual, solamente cambiamos esta. Si hasta ahí vamos bien, pasamos al siguiente tema. Sí, ok. El siguiente tema sería el presente simple. Este cuadrito que yo tengo aquí, que son las reglas de la tercera persona, ustedes lo van a encontrar en la página 41, en un cuadrito ahí pequeñito. Está un cuadro grande y dentro de ese cuadro grande está el cuadrito pequeñito. Entonces, les voy a explicar estas reglas primero antes de explicarles el presente simple, que creo que ya lo habíamos visto ahora, el presente simple. Ok, las reglas de la tercera persona dice, recuerden primero que la tercera persona es he, she, it, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro, que esa es la regla de la tercera persona, perdón. Entonces, es con estos tres pronombres que nosotros vamos a aplicar estas reglas que están aquí. Y la regla dice que cuando tenemos una E silenciosa, o sea, una palabra, un verbo que termina con E, pero que cuando la pronunciamos no suena como close, vamos a agregar una S al final del verbo. Entonces, close, he closes, por ejemplo. Cuando tenemos un verbo que termina con vocal más Y, vamos a agregar una S al final. Ejemplo, play. Entonces, she plays puede ser, ¿verdad? Cuando tenemos un verbo que termina con consonante más Y, vea que aquí es vocal, aquí es consonante, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando tengo consonante más Y, quito la Y, pongo una I latina y agrego ES después del verbo. Entonces, study, studies. Verbos que terminan con O. Ahí lo que hacemos es agregar ES. Ejemplo, go, goes. Do, does, ¿verdad? Y los verbos que terminan con S, Z, SH, TCH, CH, vamos a agregar ES al final del verbo. Ejemplo, mes, meses. Bus, buses. Hutch, hutches. Finish, finishes. Teach, teaches. Ok, entonces, por ejemplo, ahí podemos decir, vamos a ver cuál estaba ahí. No sé. He swims every day. Ella nada todos los días. He writes, por ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Yo creo que aquí no tengo ejemplos de esto. No sé. Esta, por ejemplo. Al menos estas dos para que ustedes vean la diferencia, ¿verdad? Para que lo entiendan un poquito mejor. Vean que aquí dice, por ejemplo, it plays with its toy. Él juega con su juguete. Estamos hablando, no sé, digamos que del perro. He closes the window. Él cierra la ventana. Vamos a utilizar otra ahí. She writes, no, vamos a... He studies. Para usar los mismos que están ahí. Ella estudia los fines de semana. Okay. Aquí es donde aplicamos las reglas, ¿lo ven? Sí. Chicos, ¿estamos claros ahí? Sí, sí, señor. Ok.
Y aquí les puse, vean. Aquí les puse to remember. Ana, she. Juan, he. Tommy, dog. ¿Verdad? Puede ser el perro, entonces it. Book, it. Dogs o books, they. Carlos and Tim, they. Carlos, Tim and I, we. I que sería yo, ¿verdad? En este caso, o you, usted. Pero les puse estos pronombres aquí, ¿con qué intención? Bueno, que si a ustedes les aparece, en lugar del pronombre, les aparece Ana, que ustedes sepan que tienen que aplicar, digamos, Ana sería she, entonces tienen que aplicar la regla de la tercera persona. Que si en lugar de he les aparece Juan, también sepan que tienen que aplicar el nombre de la tercera persona. Si les aparece dog o el nombre del perro, entonces ustedes saben que es it. Aplicamos también la regla. Si dice que es el libro, también aplicamos la regla de la tercera persona, ¿verdad? Por eso fue que se los puse aquí. Para que ustedes tengan presente esas cosas y no se vayan a confundir. Porque a veces nos aprendemos los pronombres, ¿verdad? He, she, it, pero en el momento en que nos ponen un nombre, nos perdemos. Entonces, para tener claro eso. Ok, ahora sí, entonces vamos con el presente simple. Recuerden que estas reglas que les expliqué aquí es con este tiempo verbal que se aplican. Por eso se las expliqué primero para que ustedes cuando lo vayan a hacer ya tengan claro eso. Entonces, por ahí dice que do, que das y does not, ¿verdad? Viene como por separado. Luego do y don't. Después viene simple present. Entonces, yo lo que hice fue que uní todo eso porque todo eso pertenece al presente simple y se los hice en una sola estructura. Entonces, tenemos aquí el presente simple, ¿verdad? Que es la estructura básica que usamos en inglés. Tenemos entonces las oraciones positivas. Sujeto. I, you, we, they, he, she, it. Vean que aquí les marqué. Ajá, Moraima. Gracias, profe. Una consulta, profe, Claro. estos documentos que nos están mostrando son elaborados por ti, ¿verdad? Con fines de ilustrarnos la clase, ¿verdad? Y quedan por ahí guardaditos como para que podamos tener acceso para, mientras tanto, pueda subir la clase. Yo siempre se los subo. Aunque yo les suba a la Ok, clase, yo les subo los documentos a ustedes también. Lo que ok, estaba esperando era como para subírselos juntos. Pero como estoy ok. viendo que se me está complicando, yo creo que el primero sí ya Mm, está. Este es el que no ok, les he subido, pero yo se los subo posiblemente mañana temprano. muy bien, gracias, profe. Porque la idea es que a ustedes les quede todo este material para que ustedes, junto con esto y el libro, ustedes puedan estudiar. ¿Por qué les digo que con esto? Porque esto es un resumen de gramática que yo lo saco del libro. Esto que estamos viendo es lo que ustedes tienen en el cuadrito en la página 42. Claro, claro, Lo que claro. pasa es, lo que pasa es que ahí está como todo pegadito, separado con un más. Entonces yo se los hago así, les hago un desglose para que para ustedes sea más fácil. Claro, profe. Ujú, gracias. Con mucho gusto. Entonces sí, siempre les voy a subir este material. Y lo van a encontrar en el foro de avisos. Es ahí donde yo se los voy a poner. Ahí va a decir resumen unidad 2. Ustedes lo buscan ahí. Y va a decir obviamente semana 2, ¿verdad? Week 2. Y ahí lo buscan para que ustedes lo tengan, para que se apoyen, porque esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes tengan material para apoyarse y estudiar. No es que van a estudiar solo con esto, ¿verdad? Aclaro. Ustedes estudian con el libro y se apoyan con esto. Sí, sí, no, no entendemos, digamos. Gracias, profe, gracias. Con mucho gusto. Si me vieras, estoy pálida, pálida de susto de la materia, pero pues, sí. No, no tienen Un por qué. esfuercito, es un No, esfuercito más grandecito, digamos. no, pero no tienen por qué. Van a ver que van a salir bien. Normalmente los Muchas que vienen gracias, a profe. clases y estudian y todo, se preparan, les va muy bien. Gracias, sí, 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 bueno. Así es que nada de miedo. Gracias, Todo profe. bien. Ok, entonces les decía que teníamos el sujeto, I, you, we, they, he, she, it. Vean que aquí hasta les marqué en rojo, ¿verdad? La tercera persona. El verbo, vean que aquí también les marqué la S, que es la que agregamos, y el complemento. Entonces decimos, I live in Toronto. Yo vivo en Toronto. They live in Toronto. Ellos viven en Toronto. He lives in Toronto. Él vive en Toronto.
Ahora tenemos las estructuras negativas, ¿verdad? Que esas son con el do y el does, que era lo que nos explicaba el libro por acá. Es que lo que quiero es eliminarles esto porque, para que no los confunda esto. Voy a marcarlo y después lo elimino. Ok, aquí entonces tenemos, antes de subirlo les voy a eliminar eso no se los voy a explicar, por eso lo estoy marcando. Ok, tenemos entonces las oraciones negativas. Las oraciones negativas vamos a utilizar do y does cuando tenemos verbos de acción, ¿verdad? Entonces, tenemos el sujeto, que sería I, you, we, they, he, she, it, do or does. El elemento negativo not, el verbo y el complemento. El verbo se va a mantener en su forma base, ¿verdad? En este caso. ¿Por qué? Porque tenemos una oración negativa y el cambio lo vamos a hacer en el auxiliar. Como aquí tenemos este auxiliar, entonces vamos a utilizar do con I, you, we, they y el cambio de la tercera persona lo hacemos aquí. Does. ¿Verdad? Entonces, ese es el que vamos a poner con he, she, it y el verbo lo vamos a mantener igual en los tres. Entonces decimos, I do not live in Toronto. You do not live in Toronto o he does not live in Toronto. Que eso sería, yo no vivo en Toronto, usted o ustedes no viven en Toronto y ella no vive en Toronto. Luego tenemos la contraction, que ustedes saben que las tenemos en todos los tiempos verbales. Entonces, con I, you, we, they vamos a usar do not, que sería don't. Y con la tercera persona vamos a utilizar does not, que sería doesn't. Entonces aquí ya yo, al contraer estas oraciones, ya no tengo que decir I do not live in Toronto, sino que yo digo I don't live in Toronto, you don't live in Toronto o she doesn't live in Toronto. ¿Hasta ahí estamos bien? Yes. Ok. Yes. Thank you. Thank you. Ok. Luego tenemos las yes, no questions, que ustedes tienen que recordar, ¿verdad? Porque ya desde que la primera clase les vengo diciendo, las yes, no questions solo respondemos sí o no. Aquí no damos información. Nada más decimos yes, I do o no, I don't. Entonces, lo que está aquí, bueno, es lo que ya yo les explico siempre, ¿verdad? Bueno, aquí dice que tenemos dos tipos de yes, no questions, pero ahorita les estoy explicando solamente las de los verbos de acción. Entonces, tenemos la estructura que sería en este caso ya no vamos a poner primero el sujeto, sino que hacemos un cambio aquí con las dos primeras casillas y vamos a colocar primero do or does, después el sujeto, después el verbo de acción, el complemento y el signo de pregunta. Entonces vamos a utilizar do con I, you, we, they y does con he, she, it, que es la tercera persona. Por eso se las marqué aquí en rojo. El verbo se mantiene en su forma base y luego todo lo demás, ¿verdad? Entonces decimos, do I like this place? ¿Me gusta a mí este lugar? Do they want pizza? Ellos quieren pizza. Does he have a brother? ¿Tiene él un hermano? ¿Okay? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos otra vez el auxiliar y por eso el verbo se mantiene en su forma base. Entonces, tenemos las respuestas, bueno, preguntas y respuestas, ¿verdad? Positivas y negativas. Y decimos, do you like this place? Yes, I do. O no, I don't. ¿Verdad? Eso sería, ¿le gusta a usted este lugar? Sí, a mí me gusta. O no, no me gusta. ¿Quién quiere leer esta? ¿Alguien la quiere leer? ¿Quién se anima? Ninguno. Do they like this place? Ajá. Yes, I do. O decimos de manera negativa, no, they don't. ¿Verdad? Entonces, ¿les gusta a ustedes les gusta a ellos este lugar? Sí, sí les gusta. O no, no les gusta. La última dice, does he like this place? ¿Le gusta a él este lugar? Yes, he does. O no, he doesn't.
Vean que aquí tengo tercera persona, entonces does, ¿verdad? Ok, igual vamos a marcar todo esto porque esto no lo vamos a saltar. Aquí lo que dice es que cuando tenemos oraciones con verbos de acción, vamos a aplicar do y does. Y si tenemos verbos que lo que tienen es el verbo to be, entonces no tenemos que poner do y does, ¿verdad? Igual se los voy a dejar aquí, aunque no les expliqué lo del verbo to be porque ya lo habíamos visto. Entonces, como recordatorio, cuando tenemos verbos de acción es cuando vamos a agregar do y does. Los vamos a agregar en oraciones negativas, en las preguntas de yes, no y en las WH, ¿verdad? Solamente cuando tenemos oraciones positivas no vamos a poner do y does. ¿Estamos claros? Do y does es un auxiliar que lo vamos a utilizar con verbos de acción en oraciones negativas y en preguntas solamente. En las oraciones positivas no lo aplicamos. Vean que no. ¿Lo ven? Que aquí no está ni do ni does. Solamente lo tenemos en oraciones negativas y en preguntas con verbos de acción. Entonces, igual ahí está el cuadrito para que ustedes también lo tengan presente. Ok. ¿Estamos claros con eso, chicos? ¿Les quedó claro este tema? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ok, entonces eso abajo del cuadrito del presente simple tenemos práctica en la página 42 y en la página 43. ¿Verdad? Ahí tenemos 3 ejercicios. Luego tenemos en la página 44 otro ejercicio, que es este, Daily Routines. ¿Qué tenemos que hacer aquí de acuerdo a lo que nos indica las instrucciones? Lo que tenemos que hacer es ver la imagen, marcar la hora y entonces poner aquí la daily routine, ¿verdad? Digamos aquí, por ejemplo, dice, tiene que escribir, dice, dibuje las manecillas del reloj. Nos dice, escriba acerca de su día utilizando los adverbios de frecuencia. Entonces, después, dibuje las manecillas del reloj. Por ejemplo, usted tiene que escribir algo así. I usually get up at 6 in the morning. Entonces, vemos la imagen y decimos, I usually, no sé, get up. O I sometimes take the lunch at 11. ¿Verdad? A veces tomo el desayuno a las 11. No sé, aquí puede ser I never go to work. No sé, se me ocurre, ¿verdad? Pero entonces ponemos las manecillas del reloj y hacemos una oración como las que están aquí. ¿Ven? I always wake up at 6 o'clock. He always wakes up. Si fuera en tercera persona, entonces aplicamos la regla de la tercera persona. Esta otra dice, I get up at 7 in the morning. Sí. Profe, perdón, realizamos las oraciones conforme las palabras que están aquí abajito, debajo de los relojitos, digamos. Sí. Ah, ok. Sí. Digamos, get dressed. ¿Cuál sería get dressed? Esto es vestirse. ¿Cuál sería en ese caso? La tercera no. Ajá, la tercera. Entonces ponemos aquí las manecillas del reloj y ponemos aquí la oración. Yo siempre me he visto a tal hora o nunca me he visto a tal hora, ¿verdad? Utilizamos los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, aquí la última dice go to bed. Aquí la tenemos. Entonces ponemos aquí la hora
Y hacemos una oración con el adverbio de frecuencia. ¿Sí está clarito? Ok, en la página 46, me interesa saber si eso les quedó clarito, chicos, porque las oraciones tienen que ser como estas. Por ejemplo, ustedes aquí lo que tienen que hacer es cambiar esto. Digamos, en lugar de always ponen never. En lugar de wake up ponen, no sé, take lunch. Y en lugar de poner que a las 6, ustedes ponen otra hora. Igual aquí. Ustedes pueden ir cambiando también el pronombre. En lugar de I, ponen he o ponen they. En este caso se supone que tiene que ser I, porque es un día de ustedes, un día que ustedes hacen su rutina, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes ponen I, ponen el adverbio de frecuencia que ustedes eligen y colocan aquí cualquiera de estas y la hora, ¿verdad? Obviamente de acuerdo a lo que está aquí. En la página 46 viene unos cuadritos con preguntas. La primera dice, what's your favorite food? ¿Cuál es su comida favorita? How often do you eat it? ¿Qué tan seguido usted lo come? Después dice, what's your favorite restaurant? ¿Cuál es su restaurante favorito? Después dice, why? ¿Por qué, verdad? Entonces, ¿cuál es la idea de estos cuadritos? Que ustedes hablen. Que, por ejemplo, yo le diga, digamos, no sé, por decirle algo que a Moraima. Yo le digo, Moraima, what's your favorite food? Entonces, Moraima me tiene que responder a mí. No me diga, ¿cuál es su comida favorita, Moraima? El sushi. ¿Ah? El sushi. El sushi. Sí, Entonces, señor. entonces, la idea no es que usted me diga sushi, ¿verdad? Que usted me diga así nada más. Sí, hay que estructurar la oración. Ajá. Tiene que Claro. decir, my favorite Favorites. food is sushi. Sushi. Ok. My- Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, yo le digo, how often do you eat it? ¿Qué tan seguido usted lo come? Y que usted me diga, una vez a la semana. Entonces, si usted me responde que solo una vez a la semana, así nada más, entonces está mal. Usted tiene que decirme, no sé, por ejemplo, usually eat it. Yo usualmente lo como. Claro. ¿Ves? Usualmente puede utilizar siempre, puede utilizar, no sé, cualquiera de los adverbios de frecuencia. Ok. Okay. Eso es en relación con esos cuadritos que están ahí. En la página 47 tenemos vocabulario sobre comida, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, obese, extremely fat, grossly overweight. Eso es como, digamos, obese es obeso, ¿verdad? Extremadamente gordo, gravemente, o sea, sobrepeso. Obesity, excessive fatness. Entonces, obesity es obesidad, gordura excesiva. Y ahí van diferentes tipos de vocabulario, ¿verdad? Y los conceptos a la par. En la página 48 tenemos prácticas sobre comidas. Dice junk food test. Lo que tenemos es, sí, eso es lo de la semana que viene. Dice, por ejemplo, junk food. Junk, así como está ahí, voy a escribirlo aquí. Ahorita lo borro. Junk food, eso es comida chatarra. Eso es lo que quiere decir. Ok. Eso, junk food es comida chatarra.
También dice unhealthy food en la otra página. Unhealthy food es comida no saludable. Entonces ahí viene, por ejemplo, una serie de productos que, que no son saludables, ¿verdad? Es todo lo que deberíamos de evitar, pero que nos gusta un montón. Claro. Sí, Porque, cuesta mucho. porque hay que ser sinceros, por mucho que nos guste la comida saludable, amamos la comida chatarra. Es la verdad. Sí, lamentablemente. Sí. Eso es lo que nos sabe rico, ¿verdad? La comida que nos hace daño es la que nos sabe rico. Entonces, Sí. ahí tenemos todo lo que nos gusta, pero que no deberíamos consumir. Sí. Y tenemos un cuadrito en la página 49 que dice, por ejemplo, complete the chart with your healthy and unhealthy food. Complete el cuadro con la comida saludable y con la comida no saludable. Y viene, digamos, healthy food y vienen 3 cuadritos alrededor. Unhealthy food y vienen otros 3 cuadritos. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué sería healthy food? ¿Qué sería comida saludable? Ajá. Jonathan. Como verduras, algo así, ¿no? Ajá. Frutas, Fruits, milk, ¿qué más? Meat, eh, el queso. también. Sí. Entonces, hay varias cosas, ¿verdad? Que sí podemos consumir y que también son ricas. Tuna, por ejemplo, ¿verdad? Atún. Y unhealthy food, ¿qué sería unhealthy food? Esa me las pueden contestar en inglés porque ahí están los nombrecitos también. Ice cream, Ajá, ice cream. bacon y hamburgers. Exacto. Todo eso es comida chatarra. Hot dogs, profe. También. Fried chicken, porque el chicken es bueno, ¿verdad? Pero cuando está frito, no. Pues podemos comer pollo, pero saludable. Pero como les decía yo a ustedes, normalmente nosotros lo que nos gusta es todo lo que no, lo que no es saludable. En la página 50 tenemos otro cuadrito. Dice classify the following food items in their corresponding category. O sea, clasificar los ítems de comida que están ahí de acuerdo a la categoría correspondiente. Entonces vienen unos cuadritos, arriba viene el banco de palabras, dice apples, duck, butter, carrots, pork, oranges, chicken, milk, potatoes, cabbage, ice cream, and lemon. Y luego dice daily products, meats and poultry, fruits, and veggies. Ok, daily products son los productos lácteos, ¿verdad? Para que lo vayan anotando por ahí. Dairy products. Luego dice meats and poultry. Meats and poultry son las carnes y las aves, ¿verdad? Todo lo que es aves de corral, digamos, el pavo, el pollo, las gallinas, ¿verdad? Que tenemos que consumimos, ¿verdad? Luego viene fruits, que obviamente pues las frutas, y veggies son todos los vegetales, ¿verdad? Las verduras. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar todas esas palabritas que están ahí en negro y colocarlas en los cuadritos. Por ejemplo, en el primero, en el dairy products, ¿qué pondrían ustedes? Butter, Pork. eh, el ice cream, Cheese. Sí. Recuerde que dairy products son los productos lácteos. Entonces, pork no cabría, ¿verdad? Cheese, profe. Ajá. Pero son de los que ustedes tienen ahí. Yo no veo ahí que haya queso. milk, Es que me la sabía, Ajá. profe, perdón. Milk. Butter, ¿verdad? Butter también, porque eso es mantequilla.
Y en la que dice meats and poultry, carnes y aves de corral, ¿verdad? Es eso. Chicken. Ujú. Chicken. ¿Qué más? Duck, ¿verdad? Pato. También sería pork, que es parte también de las carnes. Fruits. Lemon, Apples. Ujú. Lemon, ajá, apples. ¿Qué más? Oranges. Ajá. Creo que serían esas únicas. Y luego están los veggies. ¿Qué ponemos ahí? Potatoes. Ujú. Cabbage. cabbage, Ujú, exacto. ¿Y cuál otra pondríamos ahí también? Cabbage. Cabbage. No sé cómo se dice. Sí, cabbage. Ujú. Y carrots, ¿verdad? Y aquí quedaríamos con esa parte de la clase. Entonces, creo que tal vez podemos hacer la practiquita que está en la primera, en la página 37. Que tenemos tiempo para hacerla. Página 37. Porque ya los otros temas que quedan son para la próxima semana. Ok, entonces me avisan cuando están en la, ay, ¿cómo se llama? En la página 37, chicos. Listo, profe, yo. Ok, bueno, voy a buscar listo. la antología. Vamos a ver. Se me ocurre, no sé ustedes qué opinan. Ustedes me dicen que hagamos oraciones. ¿Completamos eso? ¿Completamos eso o hacemos oraciones con el usually o con el presente simple? Que se acuerdan que se nos confundía lo de la tercera persona. Ustedes me dicen si hacemos oraciones de presente simple con la tercera persona, Mejor con el presente simple con la tercera persona, profe. ¿verdad? Para aprovechar eso, porque de esa Sí. ese tipo de práctica no tenemos ahí. Entonces vamos a hacer una practiquita de eso. Y le voy a poner aquí séptimo. Ok, ahí estamos. Entonces vamos a hacer oraciones con la tercera persona. Y vamos a utilizar los verbos que están ahí. Vamos a poner con work.
¿Ok? Esta va a ser la palabra que vamos a usar. Entonces, ¿cuál sería la? Yo voy a hacer la primera y ustedes hacen las otras. ¿Está bien? ¿En qué página es esa práctica que vamos a hacer, profe? La práctica, digamos, estamos en la página 41. Y lo que vamos, ahí lo que tenemos son los verbos en el cuadrito de la tercera persona. Tenemos los verbos y las oraciones las vamos a inventar. ¿Ok? Entonces, este fue el que yo usé, ¿verdad? Yo le voy a marcar entonces ahí la tercera persona. Ok, esa fue la que yo hice. Ah, es que ustedes no la están viendo. Perdón, chiquillos, es que no me dicen. Sí, profe, disculpe. Es que Imposible. Así no podemos, ¿verdad? Ok, listo. Ahora sí, ya la están viendo. Entonces, esta fue la oración que yo hice. Entonces, ya yo hice la primera y con base en esa que yo hice, entonces ustedes van a hacer las otras. Entonces, el verbo que vamos a utilizar ahora, yo utilicé el primero fue work. Entonces, el otro verbo que vamos a usar va a ser eat. Ustedes me van dictando. Ponemos primero el sujeto. ¿Qué sujeto vamos a usar? He, she o it. She. Ok. She. It, ¿verdad? Era el verbo. ¿Qué hacemos ahí? Se le agrega una S, profe. Ok, le agreguemos una S, perfecto. Dios mío, es que con este teclado sin número no puedo. Ok, she eats. ¿Qué come ella? Pizza. Ok, entonces she eats pizza. Ahora vamos a utilizar cry. Vamos a utilizar cualquiera, ¿verdad? Para irlos. Cry. ¿Cuál verbo vamos a, cuál pronombre? He, she, it. it, It. Ok, ahí estamos hablando del perro o del gato, ¿verdad? O del caballo, qué sé yo. Entonces, it, el verbo sería cry. ¿Quién se acuerda cuál es la regla de este? quitar la Y y poner ES. Ajá. Quitamos la Y y ponemos I latina, ¿verdad? Y agregamos ES. Cries. It cries. It cries. ¿Qué más? A lot, podemos decir, ¿verdad? Él llora mucho. El perro, ¿verdad? Ahora, ¿qué otro verbo vamos a usar? Escojan uno ustedes de la antología de la página 41 que está ahí. Watch. Watch, ok. Ese va a ser el verbo entonces, watch. ¿Y cuál va a ser el pronombre? Y puede ser otra vez she. She. Ok. She. What, Ajá. watches. Ok. Ajá.
She watches. TV. TV siempre va a ir en mayúscula, chicos, por aquello. Ok. Ok, entonces aquí vamos a colocar eso también. Vamos a irlo poniendo en negrita. Otro verbo. No sé, fly. Ok. Pronombre. Fly es volar, ¿verdad? He. Ok, she. ¿Qué hacemos con el verbo? Ponemos I latina y S. Exacto. Ah, no, sí, viendo. ¿Está copiando o está volando? ¿Cuál de las dos? Más o ¿Ah? menos, más o menos en un intervalo entre las dos. Ok. Entonces, she Ya flies. habíamos hecho en la otra, entonces ya tenía eso más o menos. No, no, pero súper bien. Ok, she flies. The plane. Ok. Ella vuela el avión. Ujú. Vean que todo es práctica, chicos. Si ustedes ahí solitos, ustedes viendo esas reglas, van haciendo eso, ustedes se acostumbran a ir haciendo oraciones. Entonces, cuando en un examen dice, escriba 2 oraciones, ustedes vienen y las hacen facilito. Yo lo que hacía al principio era, por ejemplo, no sé, estábamos viendo el presente simple, entonces yo 10 oraciones en presente simple. Las hacía en positivo, después estas mismas las hacía en negativo y después las hacía en pregunta de yes, no y luego WH. Digamos, por ejemplo, como esta misma oración. Esta, digamos la 1. Yo la quiero hacer en negativo. Entonces yo pongo he, ok, tenemos un verbo de acción entonces. Doesn't, me perdió la S. Doesn't work every day. ¿Ven? Es la misma oración. Nada más que aquí está positivo y aquí está negativo. ¿A dónde aplico la tercera persona? Aquí, en does. Aquí es donde la estoy aplicando y por eso el verbo se mantiene en su forma base. Ahora hago esa misma, pero en pregunta, en yes, no. Entonces yo digo, does he work every day? ¿Ven que es la misma? Así era como yo practicaba. Agarraba y hacía 10 oraciones en positivo y después las iba convirtiendo en negativo y luego en pregunta. Okay. Ya que aquí dice works, aquí dice work. Y aquí dice work. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la regla de la tercera persona aquí. Ok. Swim. Vamos a utilizar, mira, este no es aquí, es aquí. Swim va a ser el verbo que vamos a usar. ¿Qué pronombre usamos? He, she, it.
He. He. Ok. He. El verbo es swim. Se agrega ese, profe. Ujú. He swims. Podemos poner, no sé, para ayudarles, faster. ¿Verdad? Él nada rápido. Ok. Ahora sí, ustedes escogen el verbo, escogen el pronombre y nada más me dicen y yo voy escribiendo. Ya esta sería la última que hacemos, chiquillos. She. Ajá, she. ¿Qué Study. verbo vamos? Study. Study. Ok. Igual, profe, como terminan Y, se agrega ahí la tiene y S. Ujú, perfecto. Ajá, she studies. For the test. Para el examen. ¿Verdad? ¿Ven? Así es como ustedes tienen que hacer las oraciones. Vean, esta tiene solo 3 palabras y vean que tenemos sujeto, verbo y complemento. Es una oración completa. Ok. Ustedes pueden agarrar estas que están aquí, ya sé como por cuenta de ustedes, por hacer práctica, y convertirlas en negativo y en pregunta. Las mismas que están aquí. Eso sería por hoy, chiquillos. Nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. Mañana tenemos práctica, ¿verdad? Con ustedes. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches. Espérese para Good estar segura night. de que es mañana. Voy a estar segura de que es mañana. Porque Mañana a las 6, sí, creo. sí, Ahí, el- 6:30, 6:35 es. Ujú. Bueno, chiquillos, entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, y hacemos práctica del tema que vimos hoy. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Si me las cuide. Igual, profe.